Cuando fui la primera vez leí en el diario unos cursos, que se abrían cursos de teatro, me pregunté, ¿para qué estudiar? Para teatro. Yo pensé que era subirse y aprenderse la letra y ser... Entonces fui a averiguar cómo era, y era el Teatro Sindical de Cámara, que era el teatro del Sindicato de la Alimentación, que quedaba a 3 cuadras de mi casa. Averigüé y había unos cursos que daba Alejandra Boero, y daba Eugenio Filippelli, y daba Mirko Álvarez. Eran ya figuras muy importantes del teatro independiente, llamado vocacional en aquella época, pero yo no los conocía ni de nombre. La gente que se anotaba conmigo, que por ahí tenían 18, 19, 20 años, hablaban de ellos como dioses. Y empecé a tomar clases. Cuando empecé a tomar clases empecé a entender lo que era el teatro. Empecé a entender, porque nos daban clases de educación corporal, nos daban clases de educación vocal, pero nos daban clases también de historia del arte, y nos daban clases de historia del teatro, y de historia de la civilización y de la cultura. Y había una materia llamada ética. Se me abrió la cabeza por completo a los 16 años directamente, gracias a Alejandra Boero. Yo quedé fascinado por todo lo que esta mujer decía, por todo el cuerpo de profesores que había, que eran excelentes. Se hicieron unas obras de fin de curso, una obra de Agustín Cusani, Sempronio, una obra de un autor argentino que se llamaba González, que se llamaba Un hueso para roer, y ahí teníamos papeles, dimos digamos, el festival de fin de curso, y después la misma Alejandra Boero, que no pertenecía al Teatro Sindical de Cámara, pertenecía a Nuevo Teatro, una de las grandes instituciones del teatro independiente. Yo ya era veterano ahí, ya después ya sabía todo que era Nuevo Teatro, que era Fray Mocho, que había elencos que no se llamaban vocacionales, que se llamaban independientes, y que eran independientes porque eran independientes de la escena comercial, eran independientes porque hacían lo que querían, eran independientes porque creían en un repertorio que los representara, en un repertorio que implicara un aporte cultural importante y un testigo de lo que pasaba, una cosa social también. Entonces empecé a entender que había teatro con contenido político, que había toda una serie de cosas que yo para mí no tenían ningún grado de existencia. Y ella montó para el Teatro Sindical de Cámara en el año 1957 dos piezas breves, una de Arthur Miller que se llamaba Para que triunfen, y se hablaba de temas importantes en cuanto a lo que significaba la canasta familiar, lo que significaba no poderla llenar, lo que significaba no tener trabajo y andar buscando. Y entonces personajes de la platea, es decir, dos actores que se camuflaban con el público, interrumpían y empezaban a dar su opinión, uno a favor y otro en contra de las cosas. Y tenía que salir el resto de la compañía a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y el resto de la compañía estaba yo también. Y después la segunda parte del espectáculo era Esperando al zurdo, de Clifford Odets. Dos obras que formaban un todo acerca de el laburante, las crisis, la huelga, los rompehuelgas. Quedé tan fascinado con eso que entonces averigüé si podía entrar a Nuevo Teatro. Eso fue en el año 1958 y hice el curso de todo el año y se repuso Los indios estaban cabreros de Agustín Cusani, la primera versión que estrenaron casualmente Alejandra Boero y Pedro Aschini, que eran los dos directores, y iban a ser una temporada no de verano, pero digamos octubre, noviembre y diciembre en el Teatro Odeón, nada menos que en el Teatro Odeón acá en Esmeralda y casi llegando a Corrientes, así que eso era una maravilla. La habían dado en el Teatro Fray Mocho, ellos que habían alquilado, y después la iban a hacer ahí. Entonces yo me sumé al elenco enorme de 30 y pico de personas que hicieron Los indios estaban cabreros. A partir de ahí yo me quedé en Nuevo Teatro desde 1958 hasta 1969, 11 años, y aprendí todo lo que tenía que aprender. Nuevo Teatro tenía biblioteca, y la biblioteca estaba ahí en nuestra sede de Corrientes 2120, que después nos mudamos a la Sala Planeta en Suipachi, Paraguay, y después adquirimos con mucho esfuerzo e instalamos con mucho esfuerzo el Teatro Apolo, lo que es hoy el Teatro Apolo, que después se llamó L'Orange, pero que nosotros, ahí estaba el viejo Teatro Apolo, le pusimos Nuevo Teatro Apolo. Estuve ahí y me formé culturalmente. Me ayudó mucho el Instituto del Profesorado, pero la base me la dio el Teatro Independiente. Nuevo Teatro tenía un reglamento, lo podíamos leer. Hoy en día parecería como de la colimba o una cosa de esa, pero era importante para que pendejos y chicas de 17, 18, 19, que muchos eran obreros, otros eran empleados públicos y iban ahí a la noche a canalizarse, aunque fueran pésimos actores por ahí,
iban a aprender una manera de vida. En el caso de los teatros independientes más importantes, era una cooperativa de trabajo limitada. O sea, la cosa jurídica era eso. Entonces, la cooperativa de trabajo limitada producía espectáculos. Todo lo que entraba en la boletería, que tenía mucho público el teatro independiente, era para la cooperativa. Se rentaba, o sea, se daba un sueldo a los que tenían que dirigir, que tenían que dedicarse a full. En este caso, Alejandra Boero y Pedro Acchini. Y todos los demás teníamos un reglamento muy rígido en cuanto a que no podíamos trabajar en ninguna otra cosa sino con la autorización del teatro. Pero después, adentro, en la institución, nos pusieron en la cabeza que el actor tenía que ser actor, pero que tenía que conocer todo el teatro y que no se podía pagar a que vinieran a hacer las cosas. Las teníamos que hacer nosotros también en nuestros ratos libres. Por lo tanto, nos encargábamos del montaje, por supuesto, encargábamos a grandes escenógrafos profesionales, Saulo Benavente, Pedreira, Gastón Breyer. Ellos hacían el diseño y hacían pero nosotros teníamos que hacerla, la escenografía. Nosotros hacíamos sala, quiero decir, acomodábamos a la gente, limpiábamos la sala, los que no trabajábamos en la obra. Era una cosa muy, realmente muy de que estábamos todos como una piña. Yo era el asistente de dirección permanente de Alejandra Boero y Pedro Acchini, porque tengo mucha memoria y tenía mucha memoria y era como una cámara fotográfica. Yo le podía decir a los actores, no, te marcó para allá, no para acá. Una de las cosas que me dijo Alejandra Boero siempre, hasta el último día que me llamó por teléfono, que estaba muy mal y no podía ni respirar, me dijo, hay algo que te voy a agradecer siempre, cómo nos hemos reído. Y eso era muy importante, porque ese trabajo del teatro independiente, que era tan sacrificado, que tenía tantos quilombos internos, que tenía tantas discusiones, que después entró en una especie como de crisis, porque mi generación entendía que sí, que está bien trabajar gratis y buscarse el laburo en otro lado. Pero ya la generación inmediatamente posterior dijo, tenemos que ser profesionales de esto. Y entonces hubo muchas peleas, hubo mucha gente que se fue y mucha gente que empezó a trabajar profesionalmente haciendo películas o televisión en cosas que teóricamente no estaban dentro de la ética y de toda serie de cosas, porque era la televisión, etcétera, etcétera. Y entonces hubo una serie de decisiones, crisis y problemas, pero lo que nos quedó de base a todos los que pasamos por ahí fue un amor por el teatro y una conciencia de que el teatro sirve para algo. Yo creo que el teatro independiente fue un punto de inflexión y una bisagra total para el teatro. Ciudades como Rosario, como Córdoba, como Mendoza, empezaron a tener sus grupos de teatro y yo creo que fue un punto de inflexión muy grande en cuanto a la manera de hacer teatro. Las mismas figuras profesionales, entre comillas, o comerciales, entre comillas, tomaron nota de esto. Se reformó mucho el repertorio que se hacía. El espíritu independiente siempre está, porque cuando yo salí de nuevo al teatro, empiezo a buscar, me daban patadas en todas partes. Entonces digo, bueno, me escribo, estaba de moda el Café Concert, que era otra historia, ¿entendés? Y te digo, bueno, me escribo, total esto, tampoco tengo que dar examen de ingreso, en un zaguán lo puedo hacer, lo agarré a Patalano, que era jovencito, Patalano también, y entonces me dio uno de los Café Concert que tenía, y ahí empezó el asunto de la autogestión. Para mí fue básica. Y en general, la gente que salió del teatro independiente somos autogestionantes. Sí, sí, sí. A partir del teatro independiente, la escena comercial se pobló de Arthur Miller, de Tennessee Williams, de los autores importantes, O'Neill. Y por supuesto, creo que lo más importante es que dio origen a varias generaciones de autores nacionales, importantísimos, porque se había habido una gran pausa entre Florencio Sánchez, Gregorio de la Ferrer y los que hicieron el teatro de comienzos del siglo XX, a toda la camada que trajo el teatro independiente, Dragún, Cosa, y Pilas y Somiliana, y Rosenmacher, y toda esta gente que cambió el teatro argentino directamente. Yo creo que eso se lo debe al teatro independiente, porque el teatro independiente se esforzó muchísimo por hacer grandes piezas del repertorio internacional, pero también, y por hacer clásicos, pero también por revivir los clásicos argentinos y por dar una generación nueva que todavía está y gracias a Dios sigue produciendo.